Era más grande que la vida misma, envuelto en capas, resplandeciente de carisma y entregando horóscopos a más de 120 millones de personas. Walter Mercado no era solo un astrólogo, era un ícono cultural, un místico, un showman y un enigma. Pero detrás del brillo y el polvo de estrellas había una historia de traición, desamor y un hombre que perdió todo en silencio, incluso su nombre. ¿Cómo pasó el astrólogo más querido del mundo de la fama global a un final solitario y trágico? ¿Quién fue la mujer que rompió su voto de celibato a los 71 años? ¿Y por qué quería convertir su casa en un museo? Prepárate para conocer la verdad nunca contada detrás del hombre que siempre terminaba con mucho, mucho amor. Esta es la trágica vida y muerte de Walter Mercado. Walter Mercado, el astrólogo más famoso del mundo, nació el 9 de marzo de 1932 en Ponce, Puerto Rico. Para millones, era más que una figura televisiva. Era una fuerza espiritual que entregaba su alma al mundo con cada predicción y bendición. Desde joven, Walter creía haber nacido con un don divino. De niño, decía que podía curar animales pequeños, y su familia pronto aceptó que había sido tocado por algo superior. Hablaba de Dios con frecuencia, no para convertir, sino para bendecir. Que Dios los bendiga a todos, decía con una sonrisa suave. Aunque no crean, que Dios bendiga a todos. Su ascenso a la fama vino gracias a una combinación deslumbrante de estilo teatral y genuina sabiduría astrológica. Envuelto en capas brillantes y adornado con joyas, Walter no solo leía horóscopos, les daba vida. A menudo recordaba al público: fui la primera persona en llevar la astrología a la televisión. Nadie se atrevía a hablar tan abiertamente de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Libra, Sagitario. Nadie. Su influencia cruzó fronteras, tocando cada continente. Pero incluso un hombre de luz tenía sus sombras. Un error crítico en los negocios le costó algo profundamente personal: su propio nombre. Durante años, enredos legales le impidieron usarlo profesionalmente. Imagínate, era como tener las manos atadas, dijo una vez. Pero fiel a su estilo, Walter encontró una forma de resurgir. Vamos a usar mi verdadero nombre espiritual, declaró: Satyananda. Antes de convertirse en una leyenda televisiva, Walter ya había vivido muchas vidas. Comenzó como bailarín clásico y actor de telenovelas en Puerto Rico. Siempre atraído por las artes, siempre guiado por algo superior. Aunque algunos lo consideraban solo un personaje, Walter insistía en lo contrario. No estaba interpretando un papel. Era un hombre de elegancia, un amante de la belleza y, ya fuera por accidente divino o diseño cósmico, un ser distinto a los demás. Sencillo, humilde, pero inconfundiblemente extraordinario. Uno de los primeros apodos de Walter Mercado llegó cuando era apenas un niño. Extremadamente inteligente y dedicado en la escuela, comenzó a destacarse a temprana edad, no solo por su mente, sino por algo más misterioso. En su pueblo natal de Puerto Rico, hizo lo que muchos consideran su primera predicción verdadera. A partir de ese momento, la gente comenzó a llamarlo Walter de los Milagros. También lo apodaron el Vato de los Milagros. El apodo se consolidó después de que se difundiera una historia en la que supuestamente levantó un pajarito sin vida, lo acarició suavemente y lo vio volar milagrosamente. Los rumores sobre sus poderes de sanación lo siguieron desde entonces, y muchos creían que era alguien tocado por el amor y dedicado a esparcirlo. Walter siempre fue un alma curiosa, rebosante de energía y con un profundo amor por las artes. Disfrutaba especialmente del baile y pasó años interpretando flamenco. A medida que su pasión evolucionó, se adentró en la coreografía y llegó a trabajar en la película mexicana Una mujer sin precio, dirigida por Alfredo Crevén y protagonizada por Libertad Leblanc. Para cuando alcanzó la adultez, Walter había abrazado una carrera multidimensional: actor, bailarín y, eventualmente,
el astrólogo más famoso del mundo. Se desenvolvía con soltura en el mundo artístico, siempre sintiéndose en casa en cualquier cosa que le permitiera expresar belleza y emoción. Y entonces, un día, se enamoró. Pero el hombre del que se enamoró ya estaba en una relación. Reservado y silencioso, no pudo corresponder a los sentimientos de Walter como él había esperado. Sin embargo, el mayor dolor de su vida no vino del rechazo, sino de la tragedia. Se había enamorado de una azafata, una mujer cuya presencia le traía paz. Su muerte repentina en un accidente aéreo lo devastó. Esa pérdida llevó a Walter a una profunda depresión que finalmente lo encaminó hacia una nueva senda espiritual. En busca de consuelo viajó a la India, donde se sumergió en la astrología y se convirtió en discípulo de un maestro conocido como Astro. Después de sobrevivir a uno de los capítulos más oscuros de su vida, Walter Mercado experimentó una transformación profunda. Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Y para Walter, ese bien llegó de la forma más inesperada, a través de la televisión, y gracias a un giro sorprendente que involucró al cantante español Camilo Sesto. Su ascenso a la fama mundial ocurrió por completo por accidente. Tras pasar varios meses de introspección en la India, Walter regresó a Puerto Rico y comenzó a trabajar en una nueva obra de teatro. Como parte del espectáculo, usaba un llamativo vestuario, capas largas, anillos ornamentados y su estilo característico. Un día, mientras estaba en el estudio, un productor de Telemundo se le acercó con urgencia. Camilo Sesto había cancelado su aparición a último minuto. Necesitaban a alguien que llenara el espacio. ¿Quería Walter salir al aire y promocionar la obra? Aceptó. Pero una vez que se sentó en el estudio, ocurrió algo mágico. Antes de que pudiera hablar sobre la producción, el presentador le pidió a Walter que hiciera lo que le salía naturalmente, hablar de astrología. Con su habitual gracia y confianza, Walter entregó horóscopos y palabras de aliento a la audiencia en vivo. La reacción fue inmediata. Los televidentes quedaron cautivados. Al final de la transmisión, el director del canal declaró que Walter regresaría al día siguiente. Así nació una estrella. Desde ese momento, Walter se convirtió en una presencia diaria en los hogares de toda América Latina y más allá. Sus horóscopos no eran solo predicciones, eran mensajes espirituales, siempre envueltos en calidez, aliento y, sobre todo, mucho amor. Y pensar que todo comenzó por una cancelación de último minuto. Como Walter solía decir con un brillo en los ojos, el libro del cielo se abre, y viene una gran sorpresa. Un dato notable, y muchas veces ignorado, sobre Walter Mercado, es que una vez logró un récord que pocos en la televisión en vivo han podido igualar. Durante 6 horas seguidas de transmisión en vivo, no cometió ni un solo error. El renombrado periodista Jorge Ramos incluso lo destacó años después, calificándolo como extremadamente difícil y casi imposible en el mundo acelerado de la televisión. Recuerdo la primera vez que te entrevisté, le dijo Ramos una vez. Leíste el horóscopo semanal de los 12 signos del zodiaco, uno tras otro en vivo, y no te equivocaste ni una sola vez. Fue impresionante. Fueron momentos como ese los que consolidaron a Walter como el astrólogo más famoso del mundo. Para los años 70 y 80, su popularidad se había disparado por toda América Latina y más allá. Personas de todos los ámbitos, celebridades, empresarios y políticos, buscaban su guía. Incluso grandes estrellas como Luis Miguel, Thalía y Salma Hayek estuvieron entre quienes lo consultaron. La televisión nunca había visto algo como él. Este es un medio muy complicado, dijo Walter en una ocasión. Y yo fui la primera persona en llevar la astrología a la televisión. Con sus capas brillantes, gestos dramáticos y belleza andrógina, Walter se volvió instantáneamente reconocible. Pero su estilo único también provocó constantes especulaciones sobre su sexualidad. Su apariencia femenina y arreglo impecable llevaron a muchos a asumir que era gay, un tema que rara vez abordó directamente.
Prefiero morir antes que ser simple, declaró alguna vez. Llámame ostra si quieres. Si alguien alguna vez se acostó conmigo, que lo publique. Aunque su imagen fue cuestionada a menudo, Walter desestimaba los chismes. Decía que había canalizado su energía sexual hacia algo superior, ayudar a la gente. He dedicado esa energía a la humanidad, dijo, a orar por quienes me piden ayuda. Aún así, tuvo su parte de críticos. Sus atuendos extravagantes y su teatralidad lo convirtieron en blanco frecuente de parodias, algo que lo ofendía profundamente. No le molestaba ser audaz o excéntrico, pero exigía respeto. El público quiere que Walter sea respetuoso, encantador y al menos muy bien vestido, decía con una sonrisa. Walter Mercado era profundamente protector de su imagen. Según contaron sus sobrinas en una entrevista con Sale el Sol, no le gustaban las imitaciones, especialmente aquellas que se enfocaban solo en sus gestos y su voz, sin comprender su esencia. Sentía que la mayoría de las imitaciones lo reducían a una caricatura, ignorando el mensaje espiritual y emocional que había detrás de su trabajo. Algunos comediantes ni siquiera se molestaban en invitarlo o rendirle un verdadero tributo. Simplemente copiaban sus manerismos para hacer reír. Esto solía generar indignación. Uno de los ejemplos más notorios fue el del comediante mexicano Eugenio Derbez, quien parodió a Walter con su personaje Julio Esteban. Walter no lo tomó a la ligera. Se sintió burlado, no homenajeado. Como otros señalaron, no lo invitaron, solo se burlaron de él. Años más tarde, en un documental de Netflix, Derbez afirmó que el personaje era un tributo, pero muchos espectadores no estuvieron de acuerdo, acusando la parodia de ser homofóbica en lugar de respetuosa. Incluso existe una teoría que dice que Walter se alejó del ojo público en parte porque no quería envejecer frente a las cámaras. Prefería conservar su misticismo. A diferencia de otros astrólogos, Walter nunca difundió miedo ni se enfocó en la tragedia. Sus predicciones se centraban en el crecimiento, la oportunidad y la sanación. Tenía una forma única de conectar la astrología con la inspiración, siempre envuelto en capas deslumbrantes y sellando su mensaje con frases inolvidables. El amor es la razón de todo. Es el alfa y el omega. El amor es la razón de vivir. Y que recibas de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor. A pesar de su estilo teatral, muchas de las predicciones de Walter resultaron inquietantemente precisas. Entre las más famosas, predecir la muerte de la Madre Teresa, el nacimiento del hijo menor de Julio Iglesias, la elección de Madonna en un papel cinematográfico importante e incluso la elección de un presidente estadounidense. En el caso de la Madre Teresa, lo dijo claramente: la Madre Teresa muere mañana. Sin importar cuán serio fuera el anuncio, Walter solía entregarlo con una sonrisa y un toque de ligereza. Un momento inolvidable ocurrió en el irreverente programa mexicano El Calabozo, donde Walter participó en la diversión e incluso bromeó con el conductor El Burro Van Rankin. Soy un niño mental, bromeó con ese brillo característico en sus ojos. Walter Mercado no se parecía a nadie más, y él lo sabía. Walter abrió el programa con su estilo característico, bromeando que merecía una medalla solo por presentarse. De inmediato hizo reír a los dos conductores con su ingenio y su carisma juguetón. Cuando le preguntaron en tono de burla si había tomado algo antes de entrar, Walter respondió con un brillo en la mirada. ¿Que si tomé algo? Nada en la vida, mi amor. Solo ideas en la mente. Eso es lo bueno, cariño. Y cuando la conversación se volvió pícara, no se quedó atrás. Ustedes dos se meten muchas cosas por allá arriba, soltó, provocando carcajadas en el estudio. Al cambiar el tema, Van Rankin le preguntó a Walter dónde había nacido. Pero fiel a su estilo, Walter dio una respuesta poética en lugar de una directa. Yo no vivo de opiniones ajenas. Sigo lo que me dice el corazón. Al público le encanta un libro abierto.
Luego vino la pregunta que lo persiguió durante toda su vida, sobre su sexualidad. Una vez más, la manejó con la misma gracia y misterio de siempre. No se etiquetaba. En cambio, hablaba de la intimidad como algo sagrado. Para mí, el sexo es espiritual, dijo con serenidad. Antes de terminar, Jorge le hizo una pregunta final en tono juguetón. Si pudiera volver a nacer, ¿qué signo del zodiaco elegiría? Walter hizo una pausa, sonrió y respondió: Esa está difícil. La verdad, lo que Dios quiera para mí, sinceramente. Antes de despedirse, Walter sorprendió a los conductores con una revelación. Estaba en conversaciones para hacer un programa de comedia en Estados Unidos. Tengo imitadores en Miami, dijo. Hasta hay una producción entera sobre Fidel Castro. ¿Te imaginas? En la cima de su fama, Walter había construido un imperio. Pero detrás del glamour y el carisma había un hombre profundamente confiado. Quizás demasiado confiado. Con el tiempo, esa confianza le costó caro. Su representante de muchos años lo manipuló y tomó control de sus asuntos financieros, haciendo que Walter perdiera gran parte de la fortuna que tanto esfuerzo le había costado ganar. Aún así, incluso ante la traición, eligió no guardar rencor. A todos ellos, mi familia, mi gente, no les guardo resentimientos ni arrepentimientos, dijo una vez. Ni culpas tampoco. Uno de los capítulos más dramáticos en la vida de Walter Mercado no vino de las estrellas, sino de un tribunal. En 2011, el querido astrólogo puertorriqueño perdió el derecho legal de usar su propio nombre. Después de años construyendo un imperio bajo el nombre de Walter Mercado, de repente se vio impedido de utilizarlo profesionalmente. La decisión se derivó de una demanda con su exrepresentante William Vázquez, con quien había compartido intereses comerciales. Durante la larga y dolorosa batalla legal, Walter se vio obligado a adoptar un nuevo nombre, Shanti Ananda, un seudónimo espiritual que le fue otorgado durante un viaje a la India y que significaba paz y felicidad. Pero a pesar de su significado, el nuevo nombre no tenía la misma magia para el público. Los televidentes seguían anhelando a Walter Mercado, y el cambio generó una desconexión. La situación empeoró en 2010, cuando Univisión decidió no renovarle el contrato. En ese momento, Walter tenía un segmento horoscopal muy popular en Primer Impacto, pero la demanda en curso complicó todo. Walter demandó a Vázquez por daños y perjuicios, acusándolo no solo de manejar mal sus asuntos, sino también de apropiarse de su nombre e imagen. Creo profundamente en el perdón, dijo Walter en ese entonces, pero hay cosas imperdonables, como el Holocausto. Aún así, se aferró a los valores que habían guiado su camino espiritual. Como Cristo intento perdonar 1000 veces al día. El odio y el resentimiento solo me harían daño. Finalmente, en 2013, después de casi 7 años de litigio, Walter llegó a un acuerdo con Vázquez y recuperó su nombre. El daño a su carrera fue real, pero su espíritu permaneció intacto. Aún así, le dolió que Univisión hubiera decidido alejarse de él mientras el caso se prolongaba. He hecho un trabajo muy significativo frente a las cámaras, compartiendo mis mensajes astrológicos con amor y dedicación, dijo a El Nuevo Día en ese momento. En la recta final de su carrera, Walter Mercado hizo una transformación audaz que dejó sorprendidos a muchos de sus seguidores de toda la vida. Durante décadas, fue conocido por sus deslumbrantes capas, símbolos de misticismo, poder y teatralidad. Pero en 2014, decidió que era momento de un cambio. Sintiendo que su vida se había estancado tras años de rutina y batallas legales, Walter se deshizo de la parte más icónica de su imagen. Se quitó la capa. Solté la capa porque todo lo que se estanca, se pudre, dijo al Nuevo Herald, el medio con el que colaboró por más de 2 décadas. No se trata de la capa ni del rubí, agregó. Walter Mercado son años de trabajo, estudio y sacrificio.
En lugar de sus grandes capas, comenzó a usar chaquetas largas y coloridas, igual de expresivas, igual de únicas, pero que marcaban un nuevo capítulo. Hice una larga labor de enviar mensajes al mundo, poniendo mi grano de arena para que reinara un poco más la paz, reflexionó. Que reine la tolerancia y la comprensión, la paciencia, la paz, palabras sagradas. El cambio sorprendió a los fans. Algunos extrañaron las capas, otros admiraron la evolución. Pero una cosa no cambió: la magia. Después de todo, como muchos decían, con Walter la magia nunca estuvo solo en el vestuario, estaba en el hombre. A pesar de las batallas legales que drenaron gran parte de su fortuna, Walter Mercado falleció con una herencia aún intacta. Nunca se obsesionó con el dinero. No sé cuánto está a mi nombre, admitió en una ocasión. No pierdo el tiempo preocupándome por si la bolsa sube o baja. Compré todo completamente, en paz y amor. Pocos días después de su muerte, surgieron informes que estimaban su patrimonio en unos $10 millones, compuesto por inversiones y una colección ecléctica de tesoros, desde anillos de diamantes hasta instrumentos astrológicos. Su querida mansión en Puerto Rico, junto con apartamentos en Miami y Nueva York, formaban parte de su legado. Los herederos más cercanos de Walter fueron sus 4 sobrinas, Yvonne, Betty, Aida y Danette Bennett, quienes habían trabajado con él durante años. Les confió su patrimonio y la continuación de sus predicciones zodiacales, que dejó escritas con anticipación para cubrir hasta el año 2020. También les encargó preservar su deseo de convertir su casa puertorriqueña en un museo lleno de sus trajes ornamentados, perfumes y artefactos místicos. Walter nunca habló mucho sobre este legado en público. Prefería enfocarse en las bendiciones, en la alegría y en la paz. Envió miles y miles de bendiciones a todos, dijo una vez, y en muchos sentidos aún lo hace. Más allá de las capas, la fama y la fortuna, Walter Mercado dejó algo profundamente personal: su amado perro, Runo. Fiel hasta el final, Runo quedó al cuidado de la familia de Walter, un pequeño símbolo del amor que lo rodeó en sus últimos días. Durante décadas, Walter Mercado cautivó a las audiencias hispanohablantes con su estilo extravagante, su sabiduría astrológica y su presencia imponente en televisión. Pero aunque su personaje público fue legendario, su vida privada se mantuvo en gran parte como un misterio. Entonces, a los 71 años, ocurrió algo extraordinario. Walter se enamoró. Su nombre era Mariette de Toto, una bailarina, actriz y exmodelo de Playboy brasileña. Se conocieron mientras trabajaban en la misma cadena de televisión, y para Walter la conexión fue instantánea e innegable. En una entrevista de 2004, habló de ella no solo como una pareja romántica, sino como su alma gemela. Su vínculo era tan fuerte que incluso admitió que podría casarse con ella algún día. El matrimonio ante Dios es más serio que un documento firmado, que muchas veces no dura nada, dijo. La unión del alma y el cuerpo no se puede separar. El amor de Walter por Mariette fue profundo, espiritual y transformador. Describía su relación como pura y sincera, y le atribuyó haber despertado en él algo que llevaba mucho tiempo dormido. Durante años había mantenido un voto de celibato, esperando a alguien que pudiera reavivar la energía del amor en su vida. Esa persona, dijo, era Mariette. Mariette, por su parte, se sentía atraída por la mirada de Walter, su inteligencia y su calidez. Aunque ha trabajado mucho, siempre tiene una sonrisa en el rostro, dijo en una ocasión. Intento aprender de él, pero es único. Su relación fue celebrada públicamente. Walter apoyaba su carrera e incluso la presentó ante el público en Sábado Gigante, donde Don Francisco le ofreció casarlos en vivo durante el programa. Walter declinó amablemente. No quería apresurar algo tan sagrado. Trágicamente, lo inevitable ocurrió. Como todos nosotros, Walter tuvo que despedirse de este mundo.
Después de sufrir una serie de accidentes y hospitalizaciones, su salud se deterioró de forma rápida e inesperada. La muerte de Walter fue horrible, compartió un familiar. Se puso muy enfermo y todo pasó muy rápido. Estuvimos entrando y saliendo del hospital durante 6 días. A principios de 2019, Walter sufrió una caída grave en su casa y se fracturó la columna. Aunque recibía tratamiento, surgieron complicaciones. A los 87 años, falleció en un hospital de Puerto Rico debido a una falla renal. Incluso en sus últimos años, Walter seguía siendo una presencia vibrante en línea. Adoptó las redes sociales y abrió su propio canal de YouTube, donde continuaba compartiendo lecturas del zodiaco y mensajes de salud con sus seguidores. En uno de sus últimos videos, publicado en julio de 2017, recordaba con ternura: "Lo más importante es la salud", y terminaba como siempre con gratitud. "Gracias por comunicarte conmigo, gracias por todas las cosas hermosas". Walter ya había sobrevivido a un infarto en 2012, y aún en los meses previos a su muerte, hacía apariciones públicas, daba entrevistas y recibía homenajes. Cuando le preguntaban si volvería a la televisión, decía que lo deseaba, pero admitía que ya no tenía las fuerzas. "La casita donde vivimos, este cuerpo, regresa a lo divino", reflexionaba. "Y seguimos reencarnando". Cuando le preguntaban por su edad, Walter sonreía y bromeaba: "Para mis amigos tengo 50, para mis enemigos 98". Y rápidamente añadía: "Pero no tengo enemigos". El 2 de noviembre de 2019, el extraordinario viaje de Walter Mercado llegó a su fin. Tenía 87 años. Actor, bailarín, astrólogo, guía espiritual. Fue todo eso y mucho más. Un alma singular que nos recordó que la vida es fugaz, que el amor lo es todo y que la magia existe si decidimos creer en ella. Desde la fama y la fortuna hasta la traición, la reinvención y la reflexión espiritual, su trayectoria nos recuerda que incluso las vidas más radiantes pueden estar marcadas por el dolor, la resiliencia y la transformación. Y sin embargo, a pesar de todo, Walter nunca dejó de creer en el amor, la paz y el poder del universo. ¿Qué parte de la historia de Walter te sorprendió o conmovió más? Cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría conocer tu opinión. Y si disfrutas de historias sobre vidas y legados icónicos, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más viajes al corazón de lo extraordinario.